Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Solamente quiero hacer lo más rápido posible, espero que sea lo más rápido posible este video y decirle que el día de hoy me pasó algo muy extraño, muy raro. Cabe resaltar que no quiero con esto de alguna manera causar molestia, decirles, oigan, esta iglesia está bien, esta iglesia está mal, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. No, 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 no. En la página de Betel Informa, que es una página que en teoría es para informar a la población, lo que yo hice fue hacer un comentario y un minuto después, habrá sido un minuto después, me encuentro, como ustedes pueden estar viendo, no puedo ni comentar, ni puedo darle like a nada. No puedo comentar, incluso creo que han borrado mi comentario. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué has puesto ese comentario? Bueno, en primer lugar, porque en más de una ocasión he visto en la fanpage que se hacen ciertos conversatorios. El día de ayer invitaron a Kenji Fujimori y hablaban acerca de que están en contra del comunismo. Ahora, yo entiendo que por un tema de religión, por un tema de ser conservador, está bien, ¿no? Pero hablaban cosas que de alguna manera exageraban, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, no solamente en esta fanpage, sino que en otra fanpage que se llama Picante pero Edificante, que también pertenece a la fanpage general, a la iglesia general. Habían varias personas que estaban preguntando, entonces una de ellas dijo, ¿qué opina usted, pastor, acerca de que hoy en día se quiere quitar a la gente su propiedad privada y que la gente no tenga esto? Se habla mucho hoy en día. Entonces el pastor comentó, dijo que esto no es correcto, y esto, ¿no? Lo que ya saben, ¿no? Lo que me pareció bastante extraño, ¿no? Porque hoy en día ningún candidato habla acerca de quitarle la propiedad privada. Nadie le va a quitar el celular a alguien, ni uno ni el otro. Nadie le va a quitar la casa a alguien, el negocio a alguien, ni uno ni el otro. Entonces, realmente es sorprendente. Y si quizás eso no te llama mucho la atención, en otra ocasión también el pastor dijo, hay algunas empresas privadas que quieren comprar vacunas para vacunar a sus trabajadores. Pero el gobierno no quiere porque dice que todos somos comunes. Y esto es falso, ¿no? Ninguna empresa privada está negociando con una farmacéutica. El negocio lo está haciendo las farmacéuticas directamente con los estados para evitar que se malnegocien el tema de las vacunaciones. Entonces, me llamó la atención y también hice la pregunta en esta fanpage de Betel Informa también. ¿Por qué razón una gran iglesia, me refiero gran en temas de cantidad, estaría interesado en que las empresas privadas de alguna manera tomen cierta, no sé si protagonismo, pero se involucren en todo caso en el sistema de vacunación? ¿Será que hay intereses de por medio? Lo puse como interrogante. Y empecé a hablar acerca de historia, y eso es lo que voy a leer de ahorita. Empecé a hablar acerca de lo que se sabe por historia. La corrupción no entiende ni religiones ni siglas políticas. Es decir, donde hubo poder, hubo corrupción. Eso se sabe por historia. Por ejemplo, dice de forma general, uno de los 10 mandamientos, dice, no codiciarás los bienes ajenos. No codiciarás los bienes ajenos. Y además, dice literalmente, no robarás. Es uno de los mandamientos. Hay personas que apoyan eso, hay personas que apoyan eso. Hay cristianos también que apoyan eso. En otra ocasión, también en Isaías capítulo 33, versículo 15 al 16, dice lo siguiente: el que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre y cierra los ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas. Subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas, se le dará su pan y tendrá el agua segura. Luego también hablé en mi post acerca de, o en mi comentario, el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 11. Dice literalmente, no hurtaréis, no mentiréis, ni os defraudaréis a unos a otros. Igualmente en el capítulo 19, versículo 35 del libro de Levítico dice, no haréis sentencias injustas, ni cometeréis injusticias en pesos y medidas. Tened balanza, pesas y medidas exactas.
Luego también en mi comentario decía Deuteronomio capítulo 16 versículo 19: no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Luego también Deuteronomio capítulo 27 versículo 25: maldito quien acepte soborno para quitar la vida de un inocente. También dice en Salmos capítulo 101 versículo 107: no morará en mi casa quien cometa fraude. Luego también esto demostraba que efectivamente antes de Cristo había cierta corrupción dentro de la élite que pertenecían pues a los líderes quienes conducían al pueblo de Dios. Eso es literalmente, por eso es que Dios mandó a muchos de sus profetas al reino del sur, al reino del norte también, a que les predicasen y les dijesen que se arrepintiesen. Los mismos reyes, los mismos líderes, incluso habían falsos profetas que le decían que las cosas iban a estar bien, ¿no? Y un montón de cosas. Pero en el Nuevo Testamento también hablé acerca de la historia de Zaqueo, donde Zaqueo de manera rápida llega a Jesús, se sube a un árbol, Jesús pasa y le dice: hoy voy a cenar en tu casa. Y dice que más tarde va a su casa, están con todos los discípulos, y Zaqueo dice que está muy contento, muy feliz, y dice que él hace una declaración, dice: daré, Señor, la mitad de mis bienes, dice, a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, dice que le devolveré 4 veces más. Le voy a devolver 4 veces más. Y si él está diciendo que le va a devolver 4 veces más, quiere decir que él sí había cometido de alguna manera fraude, que de alguna manera él había sido corrupto. Él, para los que sepan, un cobrador de impuestos, que era Zaqueo, era uno mismo de su pueblo. Él era judío y le cobraba impuestos a su propio pueblo. ¿Para quién? Para los romanos. Eso es como decir, por ejemplo, imagínate que un país extranjero viene aquí, domina a los peruanos, los conquista, y luego de ahí me nombra a mí, que mi nombre es Omar y yo soy peruano y nacido aquí en Perú, para cobrar impuestos. Entonces yo, que soy peruano, que soy tu hermano, entonces yo tengo que pedirle a cada uno de ustedes que me den dinero, que me den sus impuestos. ¿Para quién? ¿Para mí? No necesariamente, también una parte sí. Para ustedes peor. ¿Sino para quién? Para los extranjeros. ¿Cómo me verías a mí? Como un traidor. ¿Es así? ¿Es correcto? Como un traidor. Ese es lo que era Zaqueo. Era visto como un traidor. Entonces él era en cierto modo una persona corrupta, porque ahí dice: si en algo he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruple. También dice en Lucas, aparece un pasaje de Juan el Bautista, dice que acudieron un montón de personas y le dijeron a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él les dice: no hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas y contentaos con vuestra soldada. Igualmente en Mateo se nos cuenta que los sumos sacerdotes, dice que luego de la muerte de Jesús, sobornaron a los guardias que custodiaban el sepulcro cuando Jesús resucitó, para que no dijeran la verdad. Los sumos sacerdotes, y los sumos sacerdotes eran pues gente que definitivamente tenían que no tenían que decir mentiras, ¿no? Que no tenían que hacer sobornos, porque eran sumos sacerdotes. Un sumo sacerdote tenía la misión de conectar a Dios con el pueblo. Pero es interesante cómo actuaba. Definitivamente aquí había corrupción. De hecho, los sumos sacerdotes levantaron masas para corromper al pueblo y decir: crucifiquen a Jesús. Estoy viendo cómo antes de Cristo había corrupción, cómo en tiempo de Cristo había corrupción. Después también en el siglo XVI también hubo un escandaloso comportamiento de ya propiamente dicho la iglesia. La iglesia hacía todo tipo de crímenes, orgías, incestos y conductas similares. Y entonces dice que, estoy contando de manera rápida, se levanta un monje agustiniano, Martín Lutero, y a pesar de toda la peste, de todas las calamidades, devastaciones que estaba pasando a la población, la iglesia le puso más impuestos todavía incluso. Y en ese proceso de degeneración y corrupción se distinguió, dice, hay una familia de los Borgia quienes cometían horribles cosas con la gente que no cumplía lo que decía la iglesia. La que llevaba, dice, asesinatos, guerras de expansión y ocupación de tierras también de algunos obispos. O sea que la iglesia en estos tiempos estaba corrupta.
Entonces se levanta un movimiento en 1517, el 31 de octubre en la iglesia de Wittenberg. Martín Lutero planta sus 95 tesis. Entonces se inicia este movimiento de la Reforma Protestante, en donde se pretendía liquidar la reforma, la tributación injusta. Y entre este tipo de tributaciones injustas estaban las indulgencias, que eran los perdones celestiales que se podían comprar con dinero. Y luego hablé también acerca de la diferencia de los católicos con los protestantes, si la corrupción hubo antes de Cristo, en tiempo de Cristo, después de Cristo, hacia 1517. ¿Por qué razón no haberlo ahora? Ahora, hay quienes me digan, sí, pero Omar, ¿acaso no sabes que antes de 1517 toda la gente no podía leer la Biblia y que la reforma era necesaria, que Dios permitió que la reforma pasase y todo esto? Bueno, yo creo que sí, definitivamente. Una de las consecuencias de la Reforma Protestante fue la libre interpretación de la Biblia, y hoy en día todos tenemos absolutamente la libre interpretación de la Biblia. ¿Esto fue necesario y fue muy bueno? Claro que sí, pero lo que queda demostrado aquí es que donde hubo poder hubo corrupción. Yo no estoy diciendo con esto de que tú eres un corrupto, tú si eres cristiano eres un corrupto, no. Lo que estoy diciendo es que hay intereses. Es que se me hace un poquito raro que me hayan bloqueado en la cuenta de este fanpage para yo poder opinar de algo que era una pregunta, que no era una afirmación. Y de que en todo caso sería una afirmación, pero ¿por qué sentirse aludidos? ¿Por qué si tú me llamarías corrupto y yo me niego a responder, te bloqueo en mis redes sociales? Entonces, no es que estoy ocultando algo quizás, o por qué razón. Yo considero, estamos en tiempos difíciles y está escrito que la iglesia va a pasar por tiempos difíciles. No creo en eso que dicen algunos de que si tú vas a votar por un candidato eres así, que si tú no vas a votar por un candidato. Yo creo en la libre expresión, en la libre opinión, y eso creo que aquí en esta fanpage no lo creo, porque yo estaba emitiendo una opinión sin insultar a nadie, así como lo estoy haciendo ahora. Que parece ser que hay intereses de por medio. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que las grandes iglesias, no todas, algunas de las grandes iglesias, pues quizás haya algunos intereses de por medio. Lo cierto es que creo que nadie debe ser juzgado por su opinión. Es más, está constitucionalmente, nadie puede ser discriminado por su color de piel, por su etnia, por su opinión política. También literalmente dice opinión política. Así que todos tenemos el derecho de opinar constitucionalmente. Eso está plasmado en la Constitución Política del Perú. Entonces me parece un poco extraño, y finalmente quiero terminar con esto. Quiero decirle a todos ustedes de que escuchen, aquellos que son cristianos, que escuchen a sus pastores. Sí, escúchenlos, pero no tienes por qué pensar igual que ellos. Y con esto no estoy diciendo hay que ser rebeldes, no nos hay que someter, seamos soberbios, No, lo que estoy diciendo es que tengamos juicio propio, es que escuchemos el consejo. Eso es de sabios, hay que saber escuchar el consejo, pero no hay que ser borregos, digamos, sin opinión. No hay que decir, puedo hacer esto, sí, puedo hacer esto, sí, puedo hacer esto, no, puedo hacer esto, no, y decir sí, ok, perfecto, listo, y no tener ninguna especie de juicio crítico, no hacer preguntas por miedo a lo que te va a pasar, a lo que te van a decir, a lo que te van a disciplinar, a lo que te van a hacer, por miedo. Lo peor que puede pasar es hacer algo por miedo. La teología del terror, yo lo llamo así, no sé si existirá el término, pero yo llamo así una teología del terror. Yo nací en una teología del terror, en donde me decían, si no sigues a Cristo te vas a ir al infierno. Entonces tú tenías que seguir a ser cristiano, porque si no te ibas a ir al infierno, ¿no? Por miedo. Tenías que ser cristiano por miedo. No era una convicción, no era algo que estaban diciendo, te presento a Cristo, Cristo es esto, Jesús es esto hizo por ti, está plasmado esto. ¿Quieres seguir a Jesús? No. Si no sigues a Jesús, te vas a ir al infierno. ¿Y quién quiere ir al infierno? Nadie. ¿Nadie? ¿O tú quieres ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Que yo nací en esta teología.
Y no es la forma correcta. Nosotros, pienso yo, no debemos seguir a Jesús por un cielo o por un infierno. Lo que debemos hacer es presentar a Jesús. Me causó mucho asombro ver cómo hoy en día también, si no vas a votar por esto, te va a pasar esto. El juicio de Dios va a caer sobre ti, sobre tu vida. Imagínate a qué grado hemos llegado. Y con esto no quiero decir, yo estoy bien, ustedes están mal. Yo estoy bien, sus pastores están mal. No, yo creo que toda persona debe tener la capacidad de decir, quizás estoy equivocado, pero esta es mi opinión. Y no decir, el Señor demanda esto en su palabra y por eso tenemos que hacerlo. Me parece realmente manipulador. Me parece realmente muy interesado. No estoy hablando de las iglesias pequeñas porque estoy seguro que todos tenemos buenas intenciones, aquellos quienes estamos dentro de una congregación. Yo pertenezco a una iglesia pequeña, en número me refiero. Estoy hablando de aquellas iglesias como esta, que ya lo estoy mencionando, que no estoy diciendo que todos sus fieles son así, son malas personas. No, lo que digo es que no se debe de omitir la opinión de cada una de las personas. No se debería de omitir la opinión. Cada quien es libre de comentar, cada quien es libre de opinar. Un pueblo que no sabe mucho, que no está informado, es fácil de manipular. Un pueblo no educado es fácil de manipular. Y con esto no quiero decir que las iglesias son manipuladoras. A mí me gusta bastante, no voy a mencionar el nombre, pero de un pastor, cuando era joven, dice que hacía muchas preguntas a sus líderes, de las cuales muchas no han podido responder. Muchos no podían responder sus propios líderes de las congregaciones, y por eso es que él decidió irse, porque dijo que esta era una farsa, que esto no servía. Y es lo que pasa hoy en día con mucha juventud, que a los líderes no les gusta que les hagan preguntas incómodas, que les hagan preguntas difíciles. ¿Por qué? Porque no saben responder. Entonces, a veces es mejor tener a un pueblo, tener a una juventud que no sepa, que desconozca, no sepa de la Biblia. Eso de ahí, de verdad que es lo que para mí es grave. Porque estamos creando personas que realmente no son creyentes, que están o por miedo, que están dentro de una congregación o por miedo, o por seguir no a Dios, sino a sus líderes hombres. Yo no estoy diciendo que seamos desleales a nuestros líderes o a nuestros pastores, pero sí, como una vez tuve una entrevista con un pastor y yo le pregunté, ¿tú crees que hoy en día las iglesias deben ser reformadas? Y él me respondió, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y aquel que diga lo contrario, yo creo que está equivocado. Aquel que diga, no, aquí en esta iglesia está absolutamente todo bien, todo funciona muy bien, así que hagámoslo todo como lo estamos haciendo. Yo creo que estaría siendo bastante soberbia esa iglesia, estaría siendo bastante orgullosa por lo que es, por lo que aparenta ser. Finalmente hay quienes dicen, el fundador de un partido tal es ateo, y el fundador del otro partido, ¿qué cosa es? ¿Es un fiel devoto y un genocida? El fundador del otro partido. ¿Eso es compatible con la religión cristiana? Hay quienes dicen que las bases también de un partido es una base marxista, leninista, y curiosamente nadie menciona a Mariátegui, pero de la otra base tiene realmente trayectoria corrupta, indudablemente corrupta, genocida. ¿Y eso es compatible con el cristianismo? De verdad, a tal punto hemos llegado. Por eso es que a mí me sorprende cuando hay líderes que realmente se oponen totalmente, con total seguridad, ¿no? O sea, uno es libre de expresar su opinión, pero ellos ya a sus fieles, a las ovejas quienes les están siguiendo, le dicen que voten por tal persona. Como lo está haciendo realmente, yo pienso que esta iglesia, revisen, no me crean a mí si quieren, revisen Betel Informa, revisen MMM no sé qué cosa, revisen
picante pero edificante. Las entrevistas son totalmente parcializadas. Tú dirás, pero ¿quién te crees tú? ¿Que te crees juez? No, yo estoy diciendo lo que yo pienso. Yo estoy diciendo lo que creo que no es correcto. Finalmente, quiero decirles que escrito está que vendrán tiempos difíciles para la iglesia. Aquel que quiera impedirlo o quiera evitarlo estaría actuando como Pedro antes de que Jesús vaya a la cruz, quería impedir de que Jesús vaya a la cruz. Y de esa manera no se iba a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas a través del sacrificio de la muerte de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que quiere decir, no, hay que impedir que todas las cosas sucedan, lo siento mucho. Y aquellos que digan, no, pero es mejor esto que tal, que va a aprobar tal las cosas, esto no. Entonces este otro partido nos conviene para nosotros las iglesias. Votemos con conciencia. Votemos informado. Y no manipulemos a alguien para decirle que vote por tal persona o por otra persona. Simplemente dile, bueno, este partido tiene tal, estas son las cosas, los aspectos positivos y estos son los aspectos que considero que son negativos. Y del otro partido también, esto es lo que yo considero que está bien, sin embargo, esto de aquí creo que está mal. Ahora, ¿quieres que te diga mi opinión propia? Esta es mi opinión propia. Eso es darle, no, como dicen, darle la comida a las personas. Decirle, ¿quieres esto o quieres esto? No es decirle, a ver, hablar todo lo negativo de uno y lo, entre comillas, lo positivo, lo bueno del otro. Eso no es ser imparcial. Eso es ser parcializados y eso es manipular. Y que en ningún momento, reitero, quiero decir que yo estoy bien y los demás están mal. Lo que quiero decir es que, y me recalco, y esto yo lo quiero resaltar bastante, hace falta una reforma en las iglesias. Aquel que me quiere decir que esto no es así, que no, que está mal. Bueno, yo creo que sí, porque hoy en día las iglesias se han jactado de ser iglesias de avivamiento solamente porque tienen bastantes miembros. Se han jactado de ser iglesias de avivamiento solamente porque tienen programas bonitos. Se han jactado de ser iglesias de avivamiento solamente porque tienen una fanpage y tienen un montón de seguidores. Y esa no es la razón por la cual una iglesia debe estar en avivamiento. Hay iglesias de poquitos miembros que tienen harto avivamiento. Efectivamente, el crecimiento en número es una consecuencia de que haya el avivamiento. Eso no significa que haya avivamiento. El avivamiento significa cuando ves tú en tus creyentes que haya una relación de intimidad con Dios mismo. Si la persona, tú le preguntas, ¿has leído tu Biblia? Sí, la he leído. Dime, ¿has orado? Sí, he orado. Esa persona realmente, si realmente lo hizo, si realmente lo está haciendo, quiere decir que hay un avivamiento en esa persona, porque lo está haciendo no porque alguien lo obligue, no porque alguien le esté llamando, vas a leer tu Biblia, vas a leer tu Biblia, vas a orar, sino porque esa persona realmente, el Espíritu Santo ha obrado a través de su vida y por esa razón lo está haciendo. Y entonces ese debería ser el verdadero avivamiento. Por eso creo que hace falta una reforma en muchas iglesias, que muchas veces se dice pues de que el éxito de un cristiano es estar rodeado de muchos cristianos, detrás de un púlpito, predicarle a un montón de cristianos y para así entre todos cristianizarse. O sea, ¿cuál es el chiste? ¿Para qué? Si todos ya son cristianos, si todos ya son salvos, ¿para qué hablar? ¿Para qué cantar en medio de todos? Ahora no estoy diciendo que esté mal, está bien. Creo que debemos unirnos como hermanos, aquellos que somos cristianos, y alabar a Dios, porque Dios se merece toda gloria y toda honra. Sin embargo, creo que ese no es el éxito de un cristiano. El éxito de un cristiano, sus iglesias estén llenas de más inconversos, de más personas que no han abrazado la cruz. Ese es el verdadero éxito de un cristiano. No manipular a la gente, no seguir en el mismo círculo de los mismos creyentes y siempre con ellos.
o no hacer círculos de espiritualidad entre todos nosotros. Si un canal, hablo no solamente del canal que ya les mencioné, sino de cualquier otro canal, te presenta a una persona de manera parcializada, pienso que no deberías escucharlo. Pero en todo caso es mi opinión. Si tú quieres, la tomas; si tú quieres, no la tomas. La opinión es libre. Bueno, Dios te bendiga mucho y nos vemos en otra oportunidad.